¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 6 de junio del 2017 y la noticia es la noticia es que el Baskonia no va a estar en la final de la ACB. Ayer perdió en la Fonteta y la verdad es que fue un partido que desde el principio a fin el Valencia Basket lo tenía claro. Sabía que no se le podía perder esa oportunidad. Además, este año, yo creo que ayer lo reconocía San Emeterio, llegó a decir que este año habían estado incluso en 3 finales, ¿no? Yo no lo recordaba, pero la verdad es que en 3 finales, efectivamente, se ha metido este año el Valencia Basket y ayer eliminó, después de, evidentemente, quitar el factor cancha en Gasteiz, en el segundo partido de Gasteiz. Pues la verdad es que, en el primer partido de Gasteiz, no en el segundo, el primer partido de Gasteiz le quitó el factor cancha al Baskonia, fueron a la Fonteta y allí le metió el 3-1 a un Baskonia que pensábamos que lo tenía todo para estar en este año en una final, la final del ACB contra el Real Madrid. Bueno, una final que no ha podido ser. La verdad es que el Valencia Basket ha sido mejor en todo, absolutamente en todo, y ayer, pues felicitar, ¿no? Evidentemente, a Valencia Basket y a Fernando San Emeterio, ¿no? que ha sido parte importante de este equipo, del equipo del Baskonia, sin lugar a dudas. Bueno, pues esa era la noticia, una de las noticias deportivas, ¿no? Porque ayer además hablábamos que, además John Dos Santos casi convencido que ayer se ganaba en la Fonteta, pues no pudo ser. Bueno, el caso es que hoy de lo que se habla es de las renovaciones, de los jugadores que se marchan, de los que vienen, de si Sito renueva o no. Pues ya estamos en la misma situación que el Deportivo Alavés. O sea, estamos en ese punto, ¿no? Y bueno, pues es de lo que hoy prácticamente todos los medios de comunicación llevan a sus portadas, por lo menos los alaveses. Dicho esto, nosotros arrancamos los martes siempre con tertulia. Y a la espera de que se incorpore Turne García, pues ya tengo sentados a mis compañeros aquí. Luis Javier Tellería, buenos días. Egunon. ¿Todo bien? Estupendamente. ¿La semana bien? La semana bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Charly Brito, ¿qué tal, Egunon? Buenos días. Buenos días. ¿La semana? 7 días tiene. Pero bien, ¿no? Bien, Todo bien, correcto, bien. ¿no? Bueno. Carmelo Barrio, ¿qué tal estás? Hola. ¿Todo bien? Todo bien también, sí, bueno. Pues, Tío prudente, llegas aquí, te sientas... Eso es. Aquí estos dos escandalosos, Aquí pero tú eres un tío formal. Llegas aquí y vamos. Bueno, en cualquier caso, siempre yo con Charly Brito tengo esa parte de humor que te agradezco además, porque siempre, reír un poquito, no viene de más. Y más con la que cae, con la que está cayendo, ¿no? Si cabe. Bueno, yo os proponía ayer 3 temas. No sé si nos va a dar tiempo a abordar los 3, pero sí me gustaría empezar por el tema, si os parece bien, de las declaraciones de Íñigo Urkullu otro día, en ese homenaje que hizo, ¿no? a Artzaña, ¿no? A Artzaña, al homenaje a los artzañas que han caído digamos, que han fallecido, han muerto, han sido asesinados o han muerto en actos de servicio desde el 82, creo que es, y que habló de la ciberseguridad y del yihadismo, ¿no? Y está claro que nosotros evidentemente por el terrorismo de ETA, aquí si sabemos algo es de terrorismo, sabemos de cómo actúa el terrorismo. Terrorismo muy diferente al yihadista, muy diferente. Pero sí que está claro que algo sabemos de esto. Pero estamos preparados para primero, y además es algo que me surgía la duda, no la duda, la pregunta, ¿estamos preparados en Euskadi ante una posible amenaza terrorista yihadista? ¿Estaríamos preparados? Los servicios de información de la Artzaña ahora mismo están, digamos, en la fuente realmente de donde podría estar el yihadista, naciendo el germen yihadista. ¿Estaríamos? ¿No estamos? Porque sí que los cuerpos de seguridad del Estado han estado muy metidos, muy infiltrados en la organización terrorista ETA. No sabemos en ese sentido si están o no lo están, o lo estamos o no lo estamos, a nivel de esta nueva forma de asesinar que nos tiene a todos aterrorizados, ¿no? Bueno, no sé. Este humilde ciudadano Tellería pues tampoco sabe exactamente hasta dónde, ni creo que la Ertzaintza cuente jamás exactamente dónde está. Lo que yo creo que expresa el lehendakari Urkullu el otro día ante la Ertzaintza
y creo que aprovechando el homenaje a los ertzañas que habían muerto en acto de servicio, algo así creo que era, aprovecha y lanza dos mensajes sobre las prioridades que en estos momentos tiene la policía vasca, que son un aspecto coyuntural que puede convertirse en estructural, que es el yihadismo, con los recientes ataques en el Reino Unido, o en Bélgica o en Francia, y por tanto que eso genera una alarma y por tanto hay que estar muy preparado. Y al mismo tiempo también es cierto que si hasta hace poco realmente la Ertzaintza tenía más dificultades para poder trabajar eso por su dificultad para acceder a otro tipo de fuentes, desde los pactos que se han hecho ahora con el Ministerio del Interior, no solo para eliminar los recursos para la renovación de la Ertzaintza, sino que ya hablamos creo que el otro día, sino para acceder a fuentes europeas con libertad, para las persecuciones en caliente, para formar parte de que cada vez que hay una alerta de un sistema de coordinación en el Estado, en ese momento va a haber más información general sobre el yihadismo, no solo el local, que seguramente sí están trabajando, me consta que están trabajando en ese tema y de hecho pues tienen acceso a distintas mezquitas o congregaciones religiosas donde van trasladando determinada información y supongo que obtienen información. Por tanto, eso es lo que está trabajando. Hasta dónde puedan saber yo, desde luego, lo desconozco. Y el otro aspecto que has comentado y que comentó el lehendakari Urkullu es la ciberseguridad, que es el nuevo concepto de delito estructurado que cada vez va cogiendo más forma, que nos alertó hace unas semanas con un megavirus que podía afectar a todo el mundo y en esa situación tienen que trabajar profundamente, tienen que aprender mucho, tienen que formarse específicamente, pero al mismo tiempo el propio gobierno va a crear para finales de año creo que un centro de ciberseguridad, ¿no? Y por tanto va a ser dentro del gobierno, el Departamento de Desarrollo Económico conjuntamente con Interior van a trabajar en un nuevo centro de ciberseguridad que yo creo que nos va a dar a todos más seguridad frente a lo que es un nuevo delito estructurado que se ve que viene, que es lo moderno en delitos, y yo creo que ahí, si no están ya muy preparados, lo estarán en muy breve plazo. Charlie. Yo diría que en la lucha contra el terrorismo nunca se está suficientemente preparado. Entre otras razones porque el terrorismo no actúa de una forma arreglada, sino que lo hace de la forma en la que considera que puede golpear más, pero intentando sorprender y muchas veces con procedimientos totalmente inusuales. Lo estamos viendo en los últimos atentados terroristas. Parece imposible en cualquier pensamiento de prevención del terrorismo esperar un ataque de 3 ciudadanos con cuchillos que van acuchillando a la gente. En fin, esto, pues digamos que ni tan siquiera entraría dentro de lo que se entiende por terrorismo en el sentido de planificación de acto de terror, ¿no? Pues está siempre más ligado a los explosivos, a las armas. Bueno, hemos visto otras expresiones de terrorismo con vehículos, incluso con aviones, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Es cierto que la manera de matar tiene tantas formas y tantas que pueden parecer inverosímiles a cualquier estudio o planificación antiterrorista que nunca se estará lo suficientemente preparado. Ahora bien, podemos vivir con una determinada tranquilidad porque tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad, unos sistemas de información que tratan de evitar permanentemente que el terrorismo se organice y se desarrolle. Pues yo creo que en ese sentido sí. Recientemente participé en unas jornadas que organizó el sindicato ERNE, en los que participó la Ertzaintza, también participó Mossos de Escuadra, también estaba el Europol, había distintos expertos y la información que allí se dio, las explicaciones que se transmitieron, demostraban que efectivamente había un compromiso
y había un trabajo y una preparación constante en relación a la lucha contra el terrorismo y específicamente en los últimos tiempos en relación con el yihadismo. Yo creo que en ese aspecto, no pudiendo estar siempre preparado porque nunca sabes cómo se va a actuar, bueno, sí podemos decir que hay un camino avanzado y en este momento, tras las declaraciones de Lehendakari, lo que se ponía de relieve es que en los acuerdos a los que se había llegado últimamente entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco, una de las cosas que en las que estaba avanzando era en esa idea de policía integral, donde la Ertzaintza ya participe de la información del Estado, de la información europea y que pueda también hacer esta política de prevención en coordinación con otras policías. Yo creo que en ese terreno tenemos más camino recorrido. En la ciberseguridad yo creo que estamos absolutamente en pañales. O sea, creo que acabamos de nacer a los delitos de esas características y creo que ahí no tenemos en estos momentos nada serio, organizado y que se dan palos de ciego y que ahí hay que montar toda una infraestructura que combata esto, porque hemos conocido el último ataque masivo que llamó mucho la atención por su dimensión, pero por ejemplo en el territorio de Álava y en el de Vizcaya y en el de Guipúzcoa los ataques a empresas y a particulares son constantes desde hace ya unos años, están haciendo un daño tremendo. Hay muchísimas empresas que han sido chantajeadas o que han sido víctimas sin tan siquiera poder acudir al pago para rescatar sus datos y en ese sentido la infraestructura, lo que hay, es muy poco. Y solamente añadir una cosa un poco en relación a tu planteamiento inicial. La policía británica, los servicios de seguridad británicos, los servicios de información, de inteligencia británicos, son de los mejores del mundo y no evitan el que pueda haber ataques terroristas, porque es imposible evitarlo. Por lo tanto, tiene que haber una conciencia cada vez mayor de que la lucha contra el terrorismo no es solamente una lucha de medidas policiales, de medidas de seguridad, sino que la lucha contra el terrorismo y la lucha contra muchas manifestaciones radicales que luego provocan el terrorismo es también una lucha por la igualdad, es también una lucha por que no haya diferencias tan extremas, es una lucha por extender la democracia y la libertad al conjunto del mundo. En fin, también desde la parte de la política, desde la parte educativa, desde la parte económica, también hay que hacer avances para que el fundamentalismo y los que su vida creen que no vale absolutamente nada, piensen que tiene valor porque tienen acceso a cosas que hasta ahora pues igual no las tienen. Luego ahora Carmelo, pero sí que luego me gustaría que analices también la respuesta de ciertos países árabes contra Qatar, que me parece que es una decisión que en ese sentido es importante, no muy alejada tampoco de lo que está pasando en aquellos países, en el sentido de dónde suceden donde se cometen los atentados, más alejado de donde realmente hoy se quiere enfrentar al terrorismo, es decir, porque acosan a Qatar de financiación al terrorismo. Pero vamos a analizar si ese punto que me parece súper interesante también. Carmelo. Bueno, lo cierto es que Charlie y Luis pues han hablado en términos generales de lo que pensamos todos, ¿no? de que estamos en la época de policialmente hablando, digo, tenemos que hacer frente a un reto importante, ¿no? En relación con el terrorismo. Es un reto antidemocrático, de intolerancia, radical, fanático, ¿no? Que quiere utilizar las armas que puede, ¿no? Y lo estamos viendo en relación con nuestra democracia, con nuestros valores, y eso es una guerra que ha emprendido pues,
el islamismo radical y el fanatismo, y en ese sentido pues las armas efectivamente en principio tienen que ser las policiales, ¿no? Las policiales en toda su extensión, ¿no? Aparte de, desde luego, pues el hecho de poder tener valores educativos y de acción exterior y de cooperación en el desarrollo importantes, pero el elemento fundamental defensivo hoy está en nuestra policía, ¿no? En la policía, en la Ertzaintza, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en los sistemas de información y de inteligencia que tienen los Estados, ¿no? A la hora de detectar y de neutralizar esas acciones terroristas. Yo creo que en España y en Euskadi en particular pues, se está preparado, ¿no? Es decir, y además parece que hay conciencia de que hay que mejorar, si se puede, pero haciéndolo en coordinación, ¿no? Pues efectivamente ya se ha hecho referencia a los acuerdos que se han llegado pues, para una mejor colaboración entre las policías, entre el desarrollo de la propia Ertzaintza como policía integral de una manera más efectiva. Yo creo que esos son elementos positivos a día de hoy, ¿no? Conocer al enemigo, conocer al terrorista, conocer sus formas de actuación, conocer sus ámbitos de información y desde luego tratar de neutralizarlo. La eficacia 100 será imposible, ¿no? Será imposible, ya lo estamos viendo en sitios, claro, es decir, la policía, le decía Charlie, la policía británica, ¿no? Scotland Yard, ¿no? Pues es que si era lo mejor, era lo que más, y efectivamente pues ahí no se puede controlar. Vamos a entender que sea la información, que sea el conocimiento, que sea la inteligencia también quien adopte esas actitudes, ¿no? Y desde luego en lo que es la ciberseguridad igual, ¿no? Es decir, la verdad es que asusta, ¿no? Que asusta mucho el ver que hay posibilidades relativamente sencillas, ¿no? De provocar un caos en las comunicaciones, en Internet, en los ordenadores de todo el mundo, y ya te puedes a pensar en los hospitales, en las agencias de seguridad, es decir, y eso está ahí, ¿no? Es decir, hay que trabajar mucho. Yo creo que sí que es cierto también que todos los gobiernos, en todos los niveles, ¿no? Y todos los gobiernos además que apuestan por las tecnologías, por Internet, por esta cuestión, ¿no? que se desarrolla cada vez más. Yo creo que los gobiernos se tienen que vincular desde luego en la medida de lo posible. El gobierno vasco lo tendrá que hacer también, porque es decir que favorece la tecnología, el desarrollo industrial y desde luego el gobierno de España y el gobierno y en Europa, ¿no? Es decir, el apostar por neutralizar esos ataques contra la seguridad en Internet y en las redes, ¿no? Vamos a ver, es complicado, siempre habrá problemas, pero hay que anticiparse desde luego al malhechor. Y no cabe ninguna duda, entroncando con lo que has dicho, que también hay que actuar contra los países que fomentan y que provocan el terrorismo, ¿no? Está bien claro que hay países en el mundo que lo que quieren es desestabilizar a las democracias occidentales, que lo que quieren es desestabilizar los países que son referencia de muchas otras cuestiones, de unidad, de democracia, de planteamientos de valores occidentales, ¿no? Y desde luego que lo quieren hacer de una manera poniendo dinero, ¿no? y pagando y comprando terroristas, ¿no? Está bien claro que eso, la comunidad internacional, de la misma manera que hay que ayudar a los países con los programas de cooperación al desarrollo, que hay que ayudar a esos países que tienen que salir de la pobreza, a hacerlo, ¿no? También hay que neutralizar y hay que castigar a esos países que apoyan al terrorismo. Uno de los temas importantes que acabas de citar es el origen, donde realmente tenemos el problema es el origen. Eso es lo que dicen los expertos en este caso. Edurne, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. Vale. Sí. La introducción la has escuchado por lo menos. Sí, he escuchado, ya siento llegar tarde. Bueno, a ver, un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros, es verdad que nos enfrentamos a un desafío global que además parece que para sembrar el terror ya no se necesita mucho y sobre todo no hay unas pautas establecidas, sino que con 4 personas armadas con cuchillos ya tienen la capacidad sobre todo de generar luego un estado de miedo y de atacar en diferentes sitios al margen de la profesionalidad del cuerpo policial de ese Estado o de esa autonomía. En el caso de la Ertzaintza es evidente que todo lo que sea coordinarse de cara a un desafío global y todo lo que sea prepararse y todo lo que sea dotarse de los recursos necesarios para afrontarlo siempre es bienvenido. Con el tema de la ciberseguridad creo que además va en paralelo al yihadismo, porque tú comentabas ahora el tema del origen y la situación de Qatar, de cómo de forma sorprendente y yo creo que es una de las líneas que tenemos que seguir. Ha habido una serie de países de Oriente Medio que se han plantado ante la permisividad
que dentro de Qatar hay con respecto a las, al apoyo y a la permisividad dentro de las redes terroristas. Y con el tema de la ciberseguridad, evidentemente, estamos ante algo completamente nuevo, ante una plataforma digital, además en una sociedad como es la de hoy en día, donde casi es más importante los datos, el control de los datos y la información de cada uno, y esas guerras, quizás es la guerra más importante que se está librando ahora, pues entre grandes multinacionales y entre grandes estados. Además, nosotros, que somos bastante incautos, siempre dejamos nuestros datos en cada casi acción que hacemos, ya no solo una cuestión de... Si me permites, hoy sale una noticia, se puede leer en cualquier medio de comunicación, lo que gana Facebook al año por cada cliente, 15 euros. Claro, porque nosotros muchas veces decimos... O sea, que Facebook reconoce la venta de los datos a empresas que están interesadas. La gente se pregunta muchas veces cómo herramientas como WhatsApp salen gratis, porque al final dices, bueno, yo antes tenía que llamar por teléfono y me costaba un dinero y ahora me puedo comunicar por WhatsApp. La historia es que lo que está en venta somos nosotros y nuestros datos y toda la información que estamos generando ahí. Yo creo que, bueno, pues ligado al tema del yihadismo, ahí también tenemos que hacer bastante hincapié en todas las redes de captación que muchas veces son vía cibernética y, como tú apuntabas, es importante que a los países que permiten, acabemos realmente con la financiación, con el abastecimiento y es decir, al final la coordinación o no coordinación policial creo que es la punta del iceberg cuando ya el problema haya estallado. Creo que si iríamos a solucionar conflictos como los de Irak o los de Siria, no tendríamos pues toda esta red terrorista. ¿Crees que realmente si en esos países se interviniese políticamente de alguna forma? De sí, la forma creo que hay que intervenir políticamente porque estamos... ¿Crees que eso beneficiaría realmente a...? Creo que se está generando, bueno, pues mayormente está haciendo que el Estado Islámico crezca y hay una serie de políticas que no ayudan, al contrario. O sea, a los cuatro os lo pregunto, porque sí que es verdad que a las pocas horas del último atentado en Londres, Trump mandó ese tuit famoso diciendo que lo que hay que hacer es impedir la entrada de más ciudadanos islámicos o árabes a Europa ni a ningún país occidentalizado, de alguna forma. Ese es el mensaje que mandó. No sé si lo compartís o no. A mí me cuesta interpretar lo que ocurre en mi pueblo. Porque es el origen, ¿no? Porque, quiero decir, en el fondo lo que está pasando son... El origen yo creo que son muchas cosas. Son muchas más cosas de que a mí, al menos personalmente, a mí se me escapan de la cabeza. Es evidente que hay un disparadero de todo esto que es Irak, ¿no? La invasión de Irak o la guerra de Irak seguramente es un disparadero fundamental, pero eso también alguien puede plantearlo y yo podría creerme que es una disculpa que se utiliza por un pil que se ha ido generando ideológicamente, porque una religión ha entrado de una manera masiva vía Irán, que es digamos el gestor de todo esto en un momento determinado. No lo sé. ¿Y cómo se puede actuar? Yo a mí, insisto, me cuesta a veces interpretar la política de lo que ocurre en mi pueblo como para intentar interpretar eso. Desde luego, no es tanto intervenir políticamente como dejar que sean pueblos que crezcan por sí mismos, pero en estos momentos hay una semilla de radicalismo basado en la religión, no le llamaría radicalismo religioso, basado en la religión, de imposición hacia los demás, por las razones que sea, que ha crecido, y habrá que entrar en esas raíces. Y desde luego las raíces no son un tipo como Trump, que bueno, que en cualquier caso manda mucho en el mundo y tiene mucha audiencia en el mundo, pero no puede ser que un tipo como él no se encuentre ninguna solución, y desde luego cerrar las fronteras así taxativamente no es el modelo. Pero más allá, porque este mensaje luego tuvo mucho comentario en las redes sociales, y muchos de los comentarios, y ayer aquí, José Ramón Berzosa, hablando digamos, comparativamente con lo que está pasando en otros países, hablamos de Bélgica, hablamos de Francia, estamos hablando ahora de Reino Unido, hablamos de la guetización de ciertos barrios donde realmente muchas cientos de familias viven y que donde realmente ahora se está investigando. En Bélgica son barrios muy concretos, en Francia barrios muy concretos, ahora en Londres barrios muy concretos. Es decir, y hoy,
en varias emisoras, ayer a la tarde también oíamos algunos mensajes de algunos oyentes diciendo que sí, que muchos, digamos, muchos islámicos que viven en nuestro país, de religión islámica que viven en nuestro país, que sí, que se han adaptado, y para otros que no quieren ni adaptarse, que no tienen ninguna intención. Es decir, y a eso se refería, en ese sentido, te dice, por un lado, no dejes entrar, y por otro lado, mira lo que tienes en casa, ¿no? Es un poco el mensaje de que llega desde Estados Unidos, y ahora es donde Europa también está mirando, ¿no? De alguna forma. Es decir, y aquí, es decir, en España también tenemos nuestros barrios. Es decir, que eso tampoco lo vamos a olvidar. Es decir, que esto es así. Este es el problema, no es el problema. Sería donde habría que mirar, habría que intentar, no sé, digo, yo pregunto, vosotros además sois parlamentarios. Yo una cosa sois los que tenéis muy breve. La guetización o el que los que vienen de fuera a un sitio se mantengan juntos no es malo. Es algo normal. No, es lógico. Es normal. A mi pueblo, no es normal, es lógico. A mi pueblo en un momento determinado vinieron tantos como los que vivían de dos pueblos de Extremadura y vivieron durante 15 años ellos con ellos mismos. Clarísimo. Ese no es el problema es que ellos entre ellos mismos puedan transmitirse una idea germinal, digamos, de odio, de violencia. Entonces eso sí genera un conflicto. Lo que hay que entrar es en que esa guetización no traslade esa idea. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? No lo sé. Claro, es que ese es el problema, es donde estamos ahora, ¿no? Yo no lo sé, Charlie a lo mejor... Charlie que estuvo en esas charlas de Lerne igual... Efectivamente, una de las cosas que se plantean en esas jornadas es el problema que tiene la guetización, porque a veces llamamos guetización a que 50 en un pueblo o 100 vivan juntos. Pero claro, es que hay ciudades europeas donde viven 500.000 de personas juntas, o vive 1 millón de personas juntas, y en esos barrios la policía no se atreve ni a entrar, porque por otra parte es razonable. Si sabes que hay un peligro donde hay 500.000 o 1 millón de personas que pueden ser más o menos solidarias entre sí o que se pueden arropar, y mandas a una pareja o a 4 o a 6, ya me dirás por dónde empiezan y qué es lo que hacen, ¿no? Efectivamente es un problema la guetización, pero yo creo que la guetización es una consecuencia más de una mala política de planificación, de la integración de las personas en un mundo que en algunas partes no es habitable y en otras partes sí es habitable, porque en unas partes no hay oportunidades y en otras partes sí. Y cuando la gente emigra lo hace porque tiene una necesidad. Y en esa necesidad termina cayendo en aquellos lugares de prosperidad, en las partes más bajas, en las que no quiere nadie, en las que están medio derruidas, y terminan, claro, conformando una forma de ser, una forma de pensar, una forma de sentir que luego genera otro tipo de tensiones. Entonces, claro, todo esto es muy complicado, es que el mundo es tan profundamente desigual y a veces tan profundamente injusto que permite que luego sucedan cosas con las que nos llevamos las manos a la cabeza. Estados Unidos y Donald Trump a la cabeza, ahora que se ha hecho el personaje singular del mundo, tiene en su expresión pues tiene algún elemento en esto de la guetización y todo esto, bueno, tiene algún elemento que efectivamente son de los que se están en estos momentos debatiendo al calor del terrorismo. Pero ¿y cuál es la historia de los Estados Unidos? ¿Y cuál es la historia del poderío militar? ¿Y cuál es la historia de la invasión de Estados Unidos por intereses económicos y por intereses militares en cantidad de lugares del mundo, entre otras cosas, entre otros lugares de donde están saliendo los terroristas que ahora más nos alarman? Claro, Estados Unidos en algún momento pensó que su poderío militar ponía en orden al mundo entero. Y bueno, luego se le han revelado pues 4 fanáticos por ahí que han hecho muchísimo daño, porque el número de terroristas en funcionamiento y que están atentando en los últimos 15 años son muy pocos, con un daño y con una dimensión impresionante. Y entonces se ha demostrado que los más fuertes son más vulnerables que los más débiles. A los más débiles se les puede machacar, pero bueno, muchas veces ellos no tienen nada que perder y entonces viven todo esto de otra forma. Yo me he preguntado muchas veces, por necesidad propia, porque también lo he sufrido aquí, ¿qué le puede llevar a una persona a matar? ¿Qué le puede llevar a una persona a convencerse
de que está haciendo un servicio a alguien, sea místico o sea terrenal, matando a alguien. Pues solo me cabe una explicación, ¿no? Una falta de cultura tremenda, una falta de valores tremendos y una falta de alicientes en la vida para defender algo noble y algo común con el conjunto de los ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos un problemón cultural, tenemos un problemón económico, social, que a ese queremos mirarlo un poco. O sea, el terrorismo no nace espontáneamente por la polinización de una flor, ¿eh? En fin. Carmelo. Sí, bueno, hay una cosa clara, has hablado de Trump y como Trump, pues otros populismos, ¿no? Y otros populistas, Le Pen en Francia, bueno, que afortunadamente se han neutralizado por los propios franceses, pero en esos discursos del anti, ¿no? Esos discursos del cerrar las... Claro, hay que tener en cuenta las claves en las que vivimos nosotros de Europa, ¿no? Europa es un país de acogida, es un país, es una serie de países, es una realidad de acogida solidaria, de democracia, ¿no? Y está bien claro que hay un elemento fundamental que quizá Trump desconoce, ¿no? Que la mayoría de los que vienen aquí son árabes, que huyen de otros árabes, ¿no? Son árabes que huyen del... O sea, no son el concepto de los que entran aquí, de los que vienen escapando de la dictadura, escapando del terror islamista radical, son propios, son ellos mismos las víctimas, ¿no? Por eso mismo, eso no se puede atajar, desde luego, con discursos xenófobos, ni racistas, ni de... ¿no? Europa tiene que seguir siendo solidaria. Lo que pasa es que ahora hay que aplicar el control, ¿no? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué realidades hay? Se ha hablado de la guetización. La guetización, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que viene viva en entornos seguramente homogéneos y que quieran estar juntos, sí. Lo que no tienen que ser esos núcleos son núcleos de pobreza o núcleos de miseria. Efectivamente, tienen que ser núcleos integrados en la medida de lo posible en el sistema en donde vienen, en las mismas condiciones. Hay que desarrollar el trabajo, el paro y la falta de empleo y la falta de oportunidades son caldos de cultivo, pues, para toda esa radicalización o extremismo en algunos casos, pero no solamente de los árabes, eso ha pasado también en otras realidades, ¿no? Bueno, pero en ese sentido yo creo que el riesgo de la guetización es el riesgo de la miseria y por otro lado, ¿no? Cuando hemos hablado, ¿no? Que es el elemento fundamental, sigue siendo el control policial. Yo creo que y la información. Yo creo que efectivamente no puede ser, ¿no? Que haya ámbitos o guetos que estén descontrolados de la policía, de la acción de la policía, que ocurre, que lo hemos visto, ¿no? Yo creo que esos son los dos elementos fundamentales, es decir, el desarrollo de los que vienen, la acogida de los que vienen, pero luego no el planteamiento de desarrollo y de no pobreza y de oportunidades a los que vienen, ¿no? El tema de la guetización también viene por educación. El domingo, con el tema de la fiesta de la escuela pública, la escuela pública vasca, también se habló de la guetización, ¿eh? También se habló de la guetización, también es importante, cuidado, ¿eh? En ese sentido. O sea, no solo la guetización, es un término es que es tan sumamente global en muchos términos, ¿verdad? Que parece como que también se habló de estos términos, ¿eh? Es que yo creo que al final comentaban ahora Charly y Carmelo que el tema que hay que abordar es el tema de la integración. La globalización creo que tuvo tantas consecuencias a nivel de que no hemos sabido de alguna forma gestionar la multiculturalidad, pero más que la multiculturalidad, explicaba ahora muy bien Carmelo, que lo que no podemos hacer es que la getificación haga que ese tipo de barrios o esa concentración de las personas de un mismo lugar sean focos de personas en situación de pobreza, que les haga de alguna manera estar excluidos socialmente del resto de la ciudadanía. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Sí que es verdad que yo creo que dentro de lo que han comentado, no creo que ayudemos demasiado cuando decimos que hay lugares, hay guetos en algún país europeo donde la policía no se atreve a entrar, de un número de millón de personas. Yo creo que es complicado, o sea, es evidente complicado, pero sí que hay que entrar. Es decir, no podemos criminalizar y sobre todo no podemos asociar una religión al terrorismo. Además, uno de los ministros que comentaba, yo creo que es interesante, hacía una reflexión
uno de los ministros británicos de May, que él era musulmán, hacía un llamamiento a la comunidad musulmana que quizá también era hora de que fuera la propia comunidad la que señalara un poco y la que se despegara de la idea de todo el terrorismo tiene que ver con el islamismo, con la religión. Es decir, que tiene que partir un poquito de ellos. Bueno, vosotros lo sabéis más que nadie, entiendo que lo habéis sufrido y lo veis en vuestras propias carnes, me consta, pero esto es cuando asociar a ETA era asociar ETA y vascos, vascos era igual a ETA, es decir, aquella asociación de ideas era igual, ¿no? Es decir, asociamos a ETA era igual a un vasco, o sea, eras vasco, eres de ETA. O sea, tú vas con una pistola, o sea, tú eres un terrorista, era así, o sea... Creo que no ves la complejidad de algo que como todos pero eso ha sido así, y aquí pasa un poco parecido, la situación que tú estás diciendo, estamos asociando a religión realmente al radicalismo, que no tiene nada que ver, la religión es la religión y el radicalismo terrorista es el radicalismo terrorista, punto. No en tanto en cuanto eso interesa, quiero decir, que lo asocias porque te interesa, interesa, digamos, imponer la ley del miedo y de alguna forma seguir dividiéndonos para que estemos... Pero hay una forma, ahí hay una intención clara del terrorismo de intentar, por parte del terrorista. Claro, dos bandos, evidentemente. Intentar asociarlo a una forma de religión. O sea, esto está claro. Bueno, sí que es cierto que eso aquí lo sabemos muy bien, sabemos lo que es asociación de ideas, ¿no? Y eso pues, de lo que aquí sabemos que no podemos permitirlo. Bueno, hablando de la renta de garantías, que sí que os proponía también hablar de los 15 puntos que propuso Beatriz Artolazábal, la consejera de política de empleo y políticas sociales. Me sorprendió mucho la nota de prensa que mandó Stop Desahucio, que no sé si lo compartís en el sentido de que hablaba de recortes sociales importantes dentro de la nueva reforma, ¿no? Y además apelaba, decía, bueno, ¿cómo se puede estar dando un mensaje? Como un mensaje de el fraude es prácticamente insignificante y hablar ahora de la lucha contra un fraude, ¿no? Por un lado, la nota de prensa habla de esto y habla de la comparación, ¿no? Compara, ¿no? Corrupción, fraude fiscal, ¿no? Comparativamente diciendo, bueno, ¿por qué no os fijáis más en otros tipos de fraude que no sea este en referencia a los 15 puntos? Vosotros que me consta que habéis tenido el documento antes que los medios de comunicación y que el debate habrá sido, entiendo que habrá habido debate interno en cada uno de los partidos que aquí estáis representados. ¿Cómo valoráis? Esta es una de las declaraciones que hemos cogido, hay más declaraciones, de más asociaciones y movimientos ONGs que están en contra de los 15 puntos, ¿no? Evidentemente, y que ven que además se vulneran ciertos derechos. ¿Cómo lo valoráis? Luis Javier de Heredia, igual si quieres te dejamos el último, lo que quieras. Como queráis, yo hasta ahora he intervenido el primero, pues casi dejo paso. Pues voy a empezar por Edurne. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con el comunicado que sacó esto. Sí, bueno, fue un comunicado básicamente el PNV ahora lo que está intentando, bueno, pues es de alguna forma volver a poner ojitos, por así decirlo, a las políticas del PP, que ya sabemos cuáles han sido las pautas con respecto a la criminalización del RGI del Partido Popular en Álava, que además tan malos resultados le ha dado, porque yo creo que supuso la cohesión y la unidad de mucha parte de la sociedad gasteiztarra, harta sobre todo de tener que bueno, pues además creo que esta semana ha sido cuando han salido noticias sobre la plataforma, la reactivación de la plataforma de recogida de firmas contra el RGI. Creo que es importante entender ayudas más justas. Perdón, eso es, ayudas más justas. Con Itziar Lamarrein a la cabeza, por cierto. Bueno, creo que ha dicho al final que no. Al final ha dicho que no. Pues yo tenía alcanzaba era así. Ahora no, Carmelo, seguro que sabe más. Al margen de esto, creo que es volver de verdad a unas cuestiones que pasaron ya hace unos años, que demostraron que cuanto más se divide, cuanto más se intenta dividir, lo que intentó hacer el Partido Popular es dividir a los últimos contra los penúltimos, creo que es de una bajeza moral. Creo que las políticas del PNV, o sea, los nuevos criterios de la RGI no ayudan, porque al final tiene que ser un sistema de protección, no un sistema de control, son bastante restrictivas. Además creo que es importante que se escuche a los diferentes colectivos sociales que están gestionando o ayudando, de alguna manera forman parte de la prestación o de los procesos de prestación, que han denunciado, bueno, estos criterios y que además
hay una medida cautelar que establece que hasta que no haya una sentencia no se puedan llevar a cabo y que tal y como apuntabas con la nota de estos desahucios, ellos hablan de, bueno, pues de una falta, sobre todo al final lo que se quiere hacer con estas medidas es seguir extremizando y seguir criminalizando y sometiendo a las personas protectoras de RGI a un estado casi de exclusión. Llegan a hablar de la incompetencia de Lanbide, inclusive. Hombre, es que Lanbide, la función principal tiene que ser, evidentemente, la oferta de empleo. Yo creo que se tiene que desligar la RGI de la propia Lanbide, y creo que eso sería importante. Carmelo, acláranos también lo de las ayudas más justas, por favor. No lo sé, yo no estoy... Pues acaso las justas al final es una plataforma ciudadana que funcionará, no hay que vincularla pero bueno, a los está partidos vinculada muy políticos. directamente al Partido Popular. Oye, Carmelo, ojalá se reactive y ojalá funcione de la manera que lo hizo identificando un problema, ¿no? 40.000 firmas se recogieron en aquel momento, o sea que eso fue y luego pues algunos no hicieron ni caso a ese clamor popular. Y de alguna manera ahora se está recogiendo lo que se pedía entonces. ¿Y entonces qué se pedía? Pues un control de las ayudas, un análisis de las mismas, mejorar en su tramitación, las cuestiones administrativas, saber a quién se dan, evitar el fraude y que haya gente que pudiese cobrar más de lo que le correspondía, ¿no? En detrimento de otros, ¿no? O sea que ese fue el planteamiento inicial y ahora parece que se quiere ordenar, ¿no? Que esas cuestiones que tenían que ver con la reforma de la RGI de cara a una administración mucho más ponderada, mucho más con más conocimientos, sin tanto fraude, pues bueno, pues se identifique, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno lo hace el gobierno vasco con el freno de mano echado, porque anuncia que hay una serie de medidas que se está planteando, pero la dilata a un tiempo que presentará el proyecto de ley el año que viene y luego para finales de no sé qué. No, tendría que presentarlo ya. Yo creo que lo bueno es que haya ese debate de verdad en el Parlamento vasco, que sobre los criterios del gobierno, sobre por qué vamos a tener que esperar tanto, ¿no? Si es un clamor, si se han identificado problemas, si el diagnóstico ya está hecho ahí, y lo que se quiere es garantizar que verdaderamente quien necesita esas ayudas las reciba, pues vamos a hablar ya en el Parlamento de esa reforma de la ley y de esa reforma de los criterios. No tenemos que esperar mucho tiempo, porque el elemento fundamental de todas maneras sigue siendo otro, ¿no? Sigue siendo el consolidar las políticas activas de empleo, el que haya empleo, ¿no? El que haya empleo, el generar y que no haya tanto perceptor de RGI, por supuesto, ese es el elemento fundamental. Vamos a entender que los gobiernos, que el gobierno vasco en este caso, con el gobierno central, tienen que estimular programas de empleo que gracias a Dios se están desarrollando, cada vez hay más empleo, vuelve a haber un dinamismo laboral interesante, un crecimiento económico. Ese es el gran elemento fundamental en lo que tiene que basarse la sociedad en este momento y sus esfuerzos. Y desde luego el control del fraude, el control de la RGI, el control de lo injustamente dado a quienes no lo tienen que recibir, no la criminalización. Aquí no se criminaliza a nadie, aquí se analiza las necesidades y desde luego se tienen que ordenar, porque el que necesita esas ayudas las tiene que recibir de las administraciones públicas. Eso es lo que queremos. Por eso nosotros exigimos desde el Partido Popular que se presente ya en el Parlamento el proyecto de ley para debatirlo entre todos y para que se haya una realidad. Precisamente eso de lo que nosotros hablábamos en la anterior legislatura. Ordenar las ayudas sociales y poner en marcha mecanismos que eludan el fraude. Habéis leído el documento, ¿no? Los 15 puntos. Sí, claro. Ese documento lo tenéis y me pregunto, la pregunta es, ¿habéis analizado? ¿El Partido Popular está más de acuerdo ahora? Va en la línea. Va en una línea muy interesante. Va en línea interesante, desde luego, porque al final es que hablamos de lo mismo. Hay que ordenar, hay que identificar, hay que saber que hay que eludir el que pueda existir fraude. Y al final ese planteamiento político o de una serie de medidas es lo bueno, ¿no? Ponerlo negro sobre el blanco, pero hablarlo en el Parlamento vasco, que es lo fundamental. Pero bueno, en ese sentido, pues podemos... O sea, que al Partido Popular le gusta la idea, sí, nosotros de Artolazabal. Pensamos que se queda un poco corto, ¿no? Pero ese es el elemento interesante del debate. Carmelo, permíteme, ¿dónde se queda corto? ¿Cuáles son los puntos? Por lo menos dime un punto donde se queda corto. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones del acceso en relación a las ayudas que son manifiestamente mejorables. Pero bueno, vamos a analizarlo. Quiero decir, estamos en un momento de análisis. A veces se acusa a los políticos de precipitación y luego hay que llegar a acuerdos en el Parlamento y luego hay que saber, ¿no?, qué medidas, ¿no? Es decir, que en ese sentido... Charlie. El debate de la RGI es un debate muy complicado, muy difícil, entre otras cosas porque no es un debate limpio.
Es un debate que se ha utilizado torticeramente a lo largo del tiempo desde muchas aristas, que se ha utilizado electoralmente, que se ha utilizado para generar sentimientos racistas, para agravios comparativos entre unos ciudadanos y otros. En fin, es un debate muy manchado, muy sucio, muy manipulado, muy manoseado, y yo creo que conviene generar un poquito de serenidad, ¿no? Y que nos fijáramos en cuáles son los problemas de una prestación social como es esta y cuáles son las posibles soluciones a esos problemas, sabiendo que llevamos ya demasiados años hablando de esta situación, ¿no? y de todo esto. Yo creo que la RGI actualmente tiene fundamentalmente tres problemas, y que son un poco los que se están tratando de abordar. Tiene un problema de que la RGI no es una prestación económica para mantener de por vida a los ciudadanos que se acogen a ella, sino que es una política transitoria para que se pueda tener acceso a los mínimos que una persona necesita para poder vivir, como es alimentarse, vestirse, cobijarse, etcétera, ¿no? Y la razón fundamental de su existencia es hacer esa transición entre que uno no tiene autonomía económica hasta que vuelve a conseguirla. Por lo tanto, es muy importante un itinerario formativo a aquellos ciudadanos que se quedan fuera del mercado de trabajo y, a su vez, una posibilidad de que desde lo público, también desde lo privado, se puedan ofrecer posibilidades de empleo. Por eso, una de las cosas en las que se está también trabajando es en la incorporación de la empresa a ese itinerario formativo. No todo tiene que recaer en lo público, en el sentido de la oficina que está esperando a que le lleguen ofertas y entonces las va moviendo, ¿no? Sino que haya planificación, haya convenios, haya elementos que puedan avanzar en esa línea. En segundo lugar, la RGI tiene un problema en relación con abusos, con excesos que se han cometido, y que además ocurre con esto como con muchas noticias dramáticas o desagradables, ¿no? A base de repetirlas, parece que todo se masifica y entonces es muy complicado. O sea, en estos momentos Gran Bretaña está invadida por el terrorismo, porque es todos los días minutos y minutos y páginas y ondas que están, venga a contar detalles y tal, y entonces es una situación de terror multiplicado por 100.000, ¿no? Con la RGI ha pasado un poco parecido, ¿no? Los elementos que se han detectado han estado permanentemente reiterándose cuando ha habido fraude en los medios de comunicación, y esto ha dado una sensación infinitamente mayor. En estos momentos, acogidos a la RGI, hay cerca de 70.000 familias en Euskadi, por cierto, el 70% aproximadamente de ciudadanos vascos. Los niveles, los casos concretos que se han detectado de fraude en relación con ese conjunto son pequeños. Lo que pasa que pues se han utilizado de esa forma tan amplificada, con tanto altavoz, que pues da la impresión de que toda la RGI ha sido un desmadre, y no es así. Además, y este sería el tercer problema, en relación con este, por lo tanto, hay que establecer mecanismos más eficientes para intentar que los casos de fraude, los que se den, no se dan, sin que esto nos lleve a una generalización del fraude. Y, en tercer lugar, uno de los problemas que se venía detectando desde hace mucho tiempo y que está relacionado con el agravio entre ciudadanos que trabajan y lo hacen en condiciones determinadas, más bien bajas, en cuanto a condiciones salariales, etcétera, y aquellos que cobraban la RGI, pues esto ha generado también mucha complicación, ¿no? Mucho lío, porque es cierto que hay quien trabajando ha llegado a llevar a casa menos dinero que quien ha cobrado la RGI y ha tenido los diferentes complementos por su situación familiar, ¿no? O por cómo se componían las unidades familiares. Bueno, entonces en ese segmento también hay que actuar, pero no específicamente por esto que acabo de decir, sino porque al calor de eso se ha detectado que también hay muchos ciudadanos y ciudadanas que, teniendo necesidad de la RGI,
por a quiénes se concede la RGI, por cuáles son los criterios de concesión de la RGI, no tenían acceso. Y aquí hay problemas de separaciones, de divorcios, hay problemas de personas con un pequeño negocio, hay personas que tienen un patrimonio que puede ser su vivienda, que la necesitan para vivir y que puede tener un valor, pero que si no viven allí tendrían que vivir en otra y costaría más si también la vivienda tuviese que ser ofrecida públicamente. Entonces, bueno, hay una serie de desajustes que se han producido ahí y se quiere incorporar a ciudadanos y ciudadanas que desde la situación vital que tienen debieran de tener acceso a la RGI, pero por las normas que hasta ahora han estado establecidas no lo tienen. Entonces, bueno, yo creo que esos 3 elementos son sobre los que se está trabajando y me gustaría que hubiese serenidad para hacer el debate a fondo y luego ya se sacarán las conclusiones y cada uno que tome la posición que quiera, pero estos son problemas reales que tiene la renta de garantía de ingresos. Es sumamente importante, pero que no lo voy a introducir porque si lo introduzco ahora se nos va el debate a casi 2 horas. Y no, pues, pero hay un tema que esto creo que es súper importante, la diferencia que hay entre lo que percibe un empleado normal en un puesto de trabajo que está por debajo de los 1.000 euros por la precariedad, evidentemente, producido por la precariedad, y lo que puede cobrar el perceptor de una renta de garantía simplemente por puntuación, porque tiene 2 hijos, porque tiene no sé qué, que al final esa diferencia se da porque, entre otras cosas, entiendo porque el mercado laboral no está valorado, o no está valorado desde las empresas realmente el puesto de trabajo que se está ejerciendo para cobrar lo que debería de cobrarse en ese puesto de trabajo, lo cual las empresas tendrán mucha responsabilidad también ahí. Digo yo, pero bueno, es otro debate importante, muy interesante, por cierto. Bueno, Luis Javier Tellería, te dejamos a ti el último. Bien. ¿Será por las responsabilidades que tienes en ese sentido como parlamentario y compañero de Beatriz Artolazabal? Sí, eso es, pero no. Yo creo que hay que contextualizar. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Charlie. Hay que racionalizar el debate, serenar el debate. Incluso hay que trabajar dentro del Parlamento para buscar el mayor consenso posible para intentar sacar la crispación que se pueda generar en el debate social. Porque eso no soluciona nada, porque además no entra a las claves del sistema. Las claves del sistema de ayuda social que tiene Euskadi es que ni es una limosna, como algunos dicen, ni es un salario para toda la vida. Es un dinero temporal para sacar a la gente que está en un proceso complejo de su propia vida porque no tiene trabajo, porque no tiene recursos. Y hay que considerarlo así. Y el modelo, además, combina la vertiente social y la laboral. Y a partir de ahí se ha trabajado, después de un análisis de la marcha de la RGI de los últimos años, en un compromiso que había de la consejera con el Parlamento, se ha trabajado en buscar métodos para mejorar el sistema. Y los pone encima de la mesa para que se debatan en el Parlamento y se saque la nueva ley. Hay que considerar primero que, sin que sea lo más excepcional del mundo, cuando Euskadi no es ni el 6% de la población del Estado español, en las ayudas sociales que se gastan en el Estado español, Euskadi es el 42% de los recursos puestos encima de la mesa. Es decir, somos en ese sentido unos privilegiados. Otra cosa es, y además somos muy solidarios, otra cosa es que puede parecer insuficiente, siempre parecerá insuficiente. ¿Qué se ha hecho en esta propuesta de reforma inicial de la consejera Artolazabal? Primero, racionalizar el gasto en el sentido de hablar de unidades familiares, pero al mismo tiempo hay más facilidades para el empadronamiento o menor tiempo en determinadas circunstancias, caducan determinadas percepciones, que no correspondían, pero que el propio Lanbide dice, bueno, pues si pasan 48 meses, mira, pues queda olvidado el tema, en determinadas circunstancias, siempre que no haya, voluntariedad o dolo en el sistema. Se mejoran cosas como esas herencias que a veces te hacían que no percibieras la RGI. Es decir, una serie de sistemas. Y además, sobre todo, hay todo un nuevo método de política activa desde la empresa y desde la administración para primar el emplear a gente que está percibiendo la RGI. Esa es una pregunta que te iba a hacer yo. Entonces, hay que contextualizar todo ello y a partir de ahí intentar racionalizar, ponernos en el Parlamento en una mayoría de acuerdo para trasladar a la sociedad. Oiga, este es el modelo para los siguientes años, hemos racionalizado las cosas y estamos trabajando en un sistema mix de social y laboral. Y esa es la clave sobre la que hay que trabajar. Y
olvidarse tanto de cuánto es el fraude, cuánto me engañan o me engañan los de determinado país y los del otro, porque eso perjudica el debate, lo lleva a vicio de debate y no estamos entrando... Criminaliza, que es lo que decía un poquito Carmelo, no criminaliza. Criminaliza, pero criminaliza determinadas religiones, razas, países, tipología de gente, y eso es lo que no puede ser. Independientemente de lo que cada uno pueda luego pensar, tenemos que trasladar algo mucho más objetivo y hay que trabajar sobre esa perspectiva. Y alguien le podrá pensar, pues 1.200 euros por unidad es mucho, y otros pensarán que es poco, ¿vale? Y alguien pensará, yo estoy trabajando por 800 euros y no me parece justo que alguien cobre. Ese debate puede seguir ahí, pero no puede ser el pil-pil del debate general. El pil-pil del debate general es racionalicemos esto, pongámonos de acuerdo, no quitemos recursos públicos dedicados a esto y sigamos siendo un país referente, incluso yo diría que en Europa, a la hora de sus políticas sociales. Pero insisto, ni es una limosna ni es un sueldo para toda la vida. Es una ayuda temporal mientras busca su inserción laboral. Hay que trabajar todo ese mix. Teóricamente, tú has dicho una cosa la más importante, es que la ANVIDE debe de primar a aquellas empresas realmente que contraten. Eso está en los 15 puntos, está primar a las empresas y a las administraciones públicas. Pero que contraten a contraten aquellos que estén dentro de la prestación de la renta de garantía de ingresos. Lo prima. Eso aparece en la propuesta de los puntos de la consejera Artolazabal. Pero, ¿se venía ya cumpliendo con ese punto? Esa es la pregunta. El problema de la ANVIDE es que no había muchas empresas que estuvieran trabajando con la ANVIDE en la solicitud de empleo. Y ahí es donde la ANVIDE tiene un reto, que muchas más empresas trabajen en el Servicio Público Vasco de Empleo y este atractivo puede ser muy interesante. Bueno, yo, si quieres decir algo, Carmelo, ¿quieres decir algo? No, estaba buscando la información de Chiar Ramarain, porque claro, yo lo he dicho, tú me has dicho y me has corregido, no, que ya no estaba, pero yo la noticia que tenía y la sigo manteniendo es que Chiar Ramarain está al frente de la plataforma. Luego será o no será, no sé, pero en principio la noticia que yo tenía es que, y le he ido a buscar por si acaso había cambiado algo, pero no, para estar al frente. Por cierto, me preocupa en el sentido de que sí que es verdad que ponen el punto de mira también en las ayudas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está dando en el sentido de las SAES, ¿no? Y cómo se porrotean las cantidades con la ANVIDE en este sentido, ¿no? Parece ser que por ahí van los tiros. A ver cómo acaba. Ya sé que no vas a decir nada, Carmelo, ya lo sé que no vas a decir nada. No tienes la información. Debo hecho que no tienes la información. Habrá que analizar. Estamos en época de eso y lo que queremos es que se venga al Parlamento y se debata en el Parlamento. Que no se demore ese debate. Bueno, es un debate, como decía Charlie, bastante complejo, ¿eh? No es absolutamente nada sencillo. Pero bueno, esperaremos ese debate en el Parlamento y a ver en qué quedan los 15 puntos y a ver cuáles son las propuestas que luego hacéis el resto de partidos. Claro, la propuesta de Artolazabal está encima de la mesa. Ahora habrá que debatir y poner otras propuestas e intentar que entre todos sea unánime, una propuesta unánime, para que todo vaya bien. Bueno, gracias a los cuatro, ¿vale? Os deseo una feliz semana, de verdad, una feliz semana. Gracias, de verdad. Bueno, una pequeña pausa para hablar de literatura en 2 segundos, con Roberto Lastre. Vamos a dar esas claves del escritor que estuvimos hablando la semana pasada y que nos interesa mucho a los que nos gusta escribir un poco.